Hoy vamos a tener una lectura en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. El tema de la predicación es la parábola de la oveja perdida y será a cargo de Josep Paraguas. Lucas 15, dice así el texto. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros gozoso, y cuando llega a su casa reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles: Alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo, de la misma manera, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Pues va a ser Josep, como os decía, quien va a exponer la palabra. Y no lo he dicho antes, os rogaría, si tenemos aún algún móvil encendido, que lo apaguemos o lo silenciemos, ¿vale? Una vez acabado el culto, una vez acabado el posludio, lo podemos volver a abrir, ¿vale? Es importante estar atentos a la palabra. Gracias. Buen día, buenos días. Hoy cuando me he despertado y llovía tanto, he pensado, solo los valientes van a venir al culto. Así que felicidades, como Gedeón, los más valientes. Este mensaje lo podrían predicar algunos hermanos que están aquí presentes, porque va a ser la tercera vez que lo oyen en pocos días. Yo el mes de junio o de julio ya acostumbro a preparar el mensaje que tradicionalmente el presbiterio me adjudica el último domingo de agosto y yo muy a gusto. Y era el mes de julio y mi hermano empezó a empeorar, así que tuve que predicar en el fallecimiento de mi hermano, que por cierto os doy las gracias de todo corazón a todos los que vinisteis, orasteis y me llamasteis. Pero fue el mensaje que predicamos el viernes con David López en la despedida de Eliseo. Y aquí está el mensaje otra vez. Así que el Señor o me quiere decir algo o nos quiere decir algo. La oveja perdida. Os propongo que cojáis la Biblia, la tengáis presente, abierta, en Lucas 15, versículos 1 al 7. Probablemente sea de los pasajes más tiernos que encontramos en la Biblia. El predicador Spurgeon decía de este pasaje que está lleno de diamantes y de piedras preciosas. Imaginaos, Spurgeon diciendo eso. Fácil de entender. Hoy no hay niños. Casi no hay niños. Pero si hubiera un niño, seguro que lo entendería. Y si hay alguien aquí que tenga mucha cultura, mucho conocimiento, probablemente no lo acabará de entender. Porque el amor de Dios en este pasaje es irracional, infinito, incomprensible. ¿Cuál es el contexto histórico que nos ha leído Rubén? Pues el contexto histórico es que fariseos y escribas, es decir, religiosos, tiempos de Jesús, criticaban y murmuraban porque este maestro, este rabí Jesús, se juntaba con mala gente, diríamos, con mala gente. Gente deslegitimada, gente despreciada, gente que ofendía si venían al culto. Y Jesús les sirve esta parábola porque este Jesús era y sigue siendo atractivo. Jesús es como un imán, atrae a las personas, su amor atrae, porque su amor tiene un contenido muy difícil hoy en día de ver. La compasión. Ya hablamos de empatía, y está bien, la capacidad de sentir lo que otra persona siente, pero compasión es la capacidad
de compartir el dolor y el sufrimiento. Y Jesús sigue siendo atractivo. ¿Quiénes eran los publicanos? Pues eran los trabajadores de Hacienda, más o menos, ¿eh? Esas personas judías que se habían vendido un poco al Imperio Romano y recaudaban impuestos para Roma. Pero no solo recaudaban impuestos, sino que vendían información, eran como algo así como espías. Y esto para la nación judía era altamente ofensivo, de tal forma que publicano y pecador venían a ser lo mismo, o publicano y gentil, o publicano y prostituta. Uno de los discípulos, curiosamente, más íntimos de Jesús, había sido publicano, Leví, Mateo. Pero no solo Leví, sino que Lucas nos deja la historia un poco más adelante de un jefe de publicanos. Ya no un publicano, un jefe de publicanos, Zaqueo. Y Jesús atrae a personas que humanamente crean rechazo a los escribas y a los fariseos. ¿Quiénes eran el otro grupo? Pecadores. Si te digo esta mañana pecador, pues a lo mejor te sonríes. Pero pecador en tiempos de Jesús quería decir un pecado concreto. Prostituta, jugador, alcohólico, borracho, personas que frecuentaban malos ambientes. Y los fariseos y los escribas decían, hay pecadores, hay personas con pecados muy malos. Los judíos en tiempos de Jesús, de hecho, dividían a las personas entre los limpios y los impuros. Dios quiera que no lo hagamos nosotros. División, prejuicio, pero mi pequeña propuesta esta mañana es que el prejuicio forma parte del corazón humano. El reconocimiento de la enfermedad es lo que permite que hayan personas que se acerquen a Jesús y sean impactadas por el amor de Dios. ¿Quiénes eran los fariseos? Bueno, la palabra fariseo quiere decir separado. Esto ya nos habla un poco de esta clase religiosa. Tenían una gran ortodoxia, eran fieles a la Escritura, bueno, tan fieles que acababan siendo legalistas y hacían énfasis no solo en el mensaje de la Biblia, sino en las formas y en la tradición. Les daban mucha importancia al diezmo, al sábado, a la alimentación y sobre todo a la pureza ritual que tenía que ver con la limpieza de manos, etc. Eran apreciados por el pueblo porque enseñaban una doctrina que era correcta y eran opuestos a sectores más radicales como los celotes, que estaban por la lucha armada, o los saduceos, que serían en teología los liberales. Teóricamente aceptaban la palabra de Dios, pero negaban la vida espiritual, los ángeles, la resurrección, etcétera, etcétera. Y los escribas, bueno, os recuerdo mi última predicación acerca de Esdras, así que no me voy a repetir. Eran personas que estudiaban la palabra de Dios, la ley, los encargados de transcribirla, de copiarla. Y la acusación que Jesús hace de fariseos y de escribas es que les falta compasión. No ven al pobre, no ven al alejado, no ven a la persona que tiene sed del amor de Dios, como nuestra tierra en Cataluña tenía sed de lluvia. En cuanto al estilo narrativo del texto, Jesús utiliza un recurso didáctico que se llama la parábola, que quiere decir comparación. Es un recurso didáctico al cual muchas veces acudía Jesús y servía de forma casi de cuento o de historia para comunicar realidades espirituales muy profundas. Siempre en las parábolas encontramos elementos novedosos, sorpresivos, y en esta hay 3 secuencias. Van a ser las 3 secuencias que esta mañana vamos a ver brevemente. En esta parábola, sobre todo, Jesús nos va a retar. Te va a retar a ti, hermano, hermana, me va a retar a mí, a considerar cuán amplio, cuán profundo, cuán objetivo es nuestra forma de amar. Nuestra visión de las personas,
desgraciadamente, sigue siendo con tendencia a encasillarlas. La forma de vestir, la forma de pensar, la forma incluso de comportarse en su sexualidad, nos hace ser muchas veces ver más que una persona una etiqueta, por no hablar del enfermo, del pobre, etc. Y el segundo reto de la parábola va a ser intentar entender cómo es el amor de Dios. El amor de Dios es proactivo. El amor de Dios toma la iniciativa. El amor de Dios hace sentir a las personas que han sido halladas, que han sido encontradas. Bien, vamos a ver un poco estos tres actos de la parábola. En primer lugar, se nos habla de un pastor que tenía 100 ovejas. Este es el primer acto. Y pues probablemente los oyentes que están muy acostumbrados a la vida del campo, al pastoreo, se preguntan qué hará el pastor que ha perdido esta oveja. Si vamos por los campos de España todavía vemos de vez en cuando algún rebaño. Pero ahora, supongo que lo sabéis, las ovejas llevan un chip y el pastor las controla con el ordenador. Pero solo hace unos años, no muchos, mi padre era pastor de ovejas, las contaban. Al acabar la jornada contaban las ovejas. Y Jesús dice, ¿qué hombre de vosotros, y aquí empieza, si me permitís la provocación, qué persona entre vosotros actuaría como el pastor de la parábola? Hay 100 ovejas, una se le ha extraviado, deja las 99. La versión de Rubén dice en el campo, la versión Reina Valera me parece que es como más dura. Dice, las deja en el desierto. Permitirme, en catalán diríamos una mica xalabrat, poco insensato. Deja 99 en el desierto y se va a buscar una. Las matemáticas de Dios son diferentes a las nuestras. Nosotros nos movemos por resultados, por objetivos, por multitudes. Dios ve la persona. Dios te vio a ti, me vio a mí. Y esto es lo que nos sorprende. Si una vida importa, quiere decir que toda vida importa. Ya podemos entrever, como cristianos esta mañana, qué dejó Jesús por venirte a buscar. Su gloria, su deidad, su inmortalidad. No resulta extraño, o no resultaba extraño, que se perdiera una oveja. Quizás lo que resulta más extraño en la parábola es la actitud del pastor. Cantamos en un himno antiguo, pero lo sabemos, Señor, yo te buscaba a ti, mas pronto descubrí que en realidad eras tú quien me encontraste a mí. No solo Dios recibe a los pecadores, sino que los busca de forma activa. La vida de una sola persona es importante y el gran descubrimiento que un día hicimos en cuanto al Evangelio no solo era que Dios era amor, sino que Dios me amaba a mí. Al final del día, en el recuento, falta una oveja. El pastor hace un recuento, las cuenta una y otra vez, me habré equivocado, estoy cansado, pero no, sigue faltando una. Ahora las ovejas están cansadas, él también lo está, es el final de la jornada, y aquí podemos imaginar qué tipo de oveja podía haber sido. Hablando algunas veces con algunos pastores de ovejas, dicen, no, siempre es la misma la que se pierde, la oveja díscola, la oveja que se despista y luego no sabe cómo unirse al redil. Pero también es posible que el animal se hubiese accidentado o estuviese enfermo. De hecho, la parábola no nos dice el por qué la oveja se perdió. Otra gran verdad, ¿verdad? ¿Por qué acabamos donde acabamos muchas veces en la vida? Bueno, si fuéramos fariseos diríamos, algo habrás hecho, alguien habrá pecado para que estés como estás. Pero la vida es compleja. Hay decisiones, malas decisiones.
Hay momentos de inmadurez en nuestra vida o sencillamente hay circunstancias muy complicadas y nos perdemos. La pura realidad es que nos perdemos. La vida es así de compleja. Probablemente es de noche y el pastor está como tú y yo cuando llegamos a casa por la noche. No cansados, agotados. Pero el pastor tiene, valga la redundancia, corazón de pastor. Y no puede irse a dormir pensando que haya una oveja que está perdida. Como tú cuando has sido madre, no te duermes si tu hijo lo está pasando mal. No digo tu padre porque los padres a veces seguimos durmiendo, pero se ha demostrado que el cerebro de la madre está conectado con el del bebé y se despierta. ¿Qué hay de las ovejas? Lo he dicho alguna otra vez. Tienen muy mala visión de noche, no sé si lo sabíais. Y posiblemente el animal está lleno de ansiedad y de miedo. ¿Qué sabemos más de las ovejas? Pues que no tienen sentido de orientación. No es como un perro que cuando se pierde, un gato sabe llegar a casa. Cuando una oveja se pierde, se queda ahí, clavada. El pastor piensa, ansiedad, miedo, animales depredadores. Solo hay una cualidad muy positiva en la oveja, y es que tiene un gran reconocimiento auditivo. Reconoce la voz de su pastor. Así que, decidido a encontrar la oveja, el pastor desafía el cansancio, desanda el camino y no cesa hasta encontrarla. ¿Te suena, querido hermano o hermana? ¿Es tu historia? ¿Es mi historia? Segundo lugar, un encuentro en medio de la noche. Entramos en la segunda escena de la parábola y probablemente los oyentes se están preguntando, pero al final este hombre, este pastor, ¿encontrará su oveja o quizás cuando llegue será demasiado tarde? No hay lugar ni hay situación en este mundo que no pueda llegar el amor de Cristo. Están habiendo en estos momentos más conversiones de las que nos imaginamos en las cárceles de España, en los hospitales, en los centros geriátricos. El amor de Cristo es tan penetrante, tan potente, que llega allí donde se propone. Otro himno muy conocido, oh amor, que nunca me dejarás, descansa mi alma agotada en ti. La historia de este himno es preciosa. Un hombre brillante en sus estudios, brillante en su futuro, y de repente pierde la vista. Pierde la vista y su novia le dice, no me quiero casar con un hombre ciego. Se casa su hermana y en la boda de su hermana empieza a componer este himno. Oh amor, que nunca me dejarás. Quizás podríamos esperar que el pastor reaccionara con ansiedad o con enojo, como cuando a nosotros algún hijo se nos ha perdido y lo encontramos y estamos tan nerviosos que lo primero que le pegamos es la bronca. O la historia de Jesús y sus padres, cuando Jesús se pierde en el templo. ¿Por qué nos has hecho lo que nos has hecho? Pero la reacción del pastor es de gozo. De hecho, el gozo se interpone o se sobrepone a cualquier otra reacción. Gozo que se experimenta en el encuentro, gozo que le hace olvidar al pastor su cansancio y la angustia que ha vivido. No soy exégeta, pero no entiendo por qué la versión catalana traduce alegría en lugar de gozo. Porque la Biblia habla de gozo. La alegría depende de las circunstancias. Y nuestro cerebro está preparado,
tiene neurotransmisores preparados para que cuando las cosas van bien reaccionemos con alegría. Pero el gozo es una reacción de paz y serenidad, como nos recordaba hace algún tiempo nuestro hermano Pablo Martínez, no debido a las circunstancias, sino a pesar de las circunstancias. Podemos tener gozo en momentos de enfermedad, podemos tener gozo en momentos de separación, de muerte, de dificultad, pues el apóstol Pablo nos dice que sí. En Romanos 8:35, si queréis acompañar en un pasaje muy conocido, Romanos 8:35, fijaos lo que el apóstol Pablo nos ha dejado escrito de parte del Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Fijaos qué gran pregunta. ¿Quién, hermano o hermana, te va a separar del amor de Cristo? Y Pablo cita 7 cosas que le pasaron a él, pero yo diría puntos suspensivos, pueden pasar 70 o más. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. De hecho, la respuesta a Romanos 8:35 es que nada ni nadie nos va a separar del amor de Cristo. Hemos de hacer un ejercicio de fe, siempre en la vida cristiana, un ejercicio de fe. ¿Has pasado alguna vez por un puente colgante? Una experiencia bonita, Pasamos con Carmen este verano por un puente colgante en el Pirineo. No mires el río, no mires el precipicio. Mira dónde quieres llegar, hermano. La vida muchas veces es como un puente colgante. Hambre, desnudez, problemas emocionales, familiares, económicos. ¿Cuál es la gran insinuación diabólica? Con que Cristo te ama, Respondamos con la fe y respondamos con el poder de la palabra de Dios. Satanás, nadie me va a separar del amor de mi pastor. ¿Podéis decir amén? Uy, qué flojito. Si estuviéramos en una iglesia pentecostal se hubiese enterrado, hubiese bajado el techo. Amén, hermanos. Nada ni nadie nos va a separar del amor de Cristo. El gozo, repito, es más que alegría. De hecho, es un fruto del Espíritu Santo. Es un fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros. El gozo, repito, existe a pesar de las circunstancias. Es bienestar, es entender la salvación de Dios. Y los que os gusta el Evangelio de Lucas, sabéis que el gozo es el hilo conductor desde el principio hasta el final. Gozo en Elizabeth, madre de Juan, gozo en María, gozo en los ángeles, gozo en el nacimiento de Cristo. Y cada vez que alguien se acerca a Cristo, hay gozo. Gozo en la resurrección. Porque el gozo es entender la salvación de Dios. Seguramente no solo el pastor se emociona, la oveja también se emociona. Nuestros ojos transmiten muchísimas emociones y nuestras facciones en la cara. Pero está tan cansada que no puede volver a casa. ¿Has tenido a veces esta experiencia? Señor, no puedo más. Mis pies no me aguantan. Y entonces, en un gesto inusual, inesperado, el pastor decide cargarla sobre sus hombros y llevarla. Se llama ternura. Probablemente conocéis
la canción de Marcos Vidal, para él una de las preferidas, siempre dice, se llama El Milagro. Dice, aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido, el milagro más glorioso que he vivido. Estando desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor, y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su amor. La oveja no puede ni expresar por qué se ha perdido. No importa, no importa. ¿Has recibido alguna vez alguna oveja perdida en tu casa? ¿Algún hijo? ¿Alguna hija? ¿Algún hermano en la iglesia? ¿Algún amigo? ¿Qué es lo importante? Que has vuelto a casa. Que has vuelto a casa. Quiero crear reflexión en ti, en mí y también en nosotros como iglesia. Una iglesia con las puertas bien abiertas, para que la gente realmente, como decía Rubén, se sienta en casa, se sienta en casa. Lo importante es que has vuelto. Tercer lugar, el cielo. Última secuencia de esta maravillosa parábola. Al llegar a este punto de la parábola, probablemente los oyentes ya se han ido situando debidamente. Al llegar a casa, cuenta Jesús que el pastor hace partícipe de su gozo a sus vecinos y a sus amigos. He encontrado mi oveja, aquella que se había perdido. Lo decíamos cuando despedimos a Eliseo el viernes y a mi hermano la otra semana. Hay fiesta en el cielo. Hay fiesta en el cielo. Hay una realidad espiritual que esta mañana solo podemos ver por los ojos de la fe. Hermanos, hay fiesta en el cielo cada vez que alguien vuelve a casa. La oveja perdida somos cada uno de nosotros. No es el otro, soy yo. Esto es lo que pretende Jesús. Por diferentes circunstancias de la vida, un día estábamos perdidos en medio de la noche, sin saber cómo llegar a casa. Vulnerables, un enemigo más fuerte que nosotros, llenos de ansiedad, incapaces de orientarnos por nosotros mismos. El pastor es Dios. En realidad, somos ovejas de su prado. Dios se presenta a menudo, y Rubén nos lo ha recordado esta mañana, pasaje precioso. Dios se presenta como el pastor de su pueblo, el que nos guía, nos conduce, nos protege, nos lleva por los buenos pastos. Pero aquí, en esta parábola, hay una dimensión todavía más profunda del ministerio pastoral de Dios. Ese Dios ha dejado su gloria, ha dejado su divinidad, ha entrado en una humanidad perdida y no solo protege a su pueblo, no solo los guía, sino que se va a convertir en cordero. Y no solo se va a convertir en cordero, sino que va a ser el precio exigido por nuestro rescate. Y aunque Isaías, ciertamente, Isaías 40, nos empieza a hablar de ese amor tierno, lo vemos en Jesús. La forma como mira, la forma como habla, la forma como acoge a las personas en su corazón. Vemos también el encuentro. La Biblia le llama conversión, nuevo nacimiento, volver a Dios. Ese momento cuando pudimos escuchar su voz con claridad. No entendíamos muchas cosas, no veíamos casi nada, pero sabíamos con claridad que estábamos perdidos y Él nos amaba. Esa voz tan querida que hemos continuado oyendo a lo largo de la vida, esa voz firme, pero sobre todo tierna y compasiva. Esa voz que nos libera de todo temor y de toda ansiedad.
no hay juicio, no hay incertidumbre, solo nos dice que es tiempo de volver a casa. Desde aquel encuentro sabemos que nos está cargando en brazos, que nos lleva sobre sus hombros, que la salvación no solo no depende de nuestro esfuerzo, no depende de nuestras buenas acciones, no depende de nuestras fuerzas, sino solo de su gracia. No provoca orgullo en nosotros, no provoca soberbia, solo una profunda humildad. Gracias, Señor. Último lugar es el cielo. Yo no voy a explicar la anécdota que siempre explico porque mi esposa dice, ya se ha explicado muchas veces. Pero, hermanos y hermanas, el cielo no es este lugar donde vivimos. Por muy a gusto que estemos, el cielo es el lugar que Dios nos tiene preparados. Estamos de viaje, no hemos llegado. El cielo es nuestro hogar definitivo. Es más, tú y yo fuimos creados para vivir en el cielo, no para vivir en un mundo que se desgasta, que nos desgasta, donde enfermamos, donde lloramos, donde hay que despedirnos, donde hay que controlar nuestra ira, nuestro enojo, nuestro pecado. No. El cielo es nuestra casa, donde muchos de nuestros seres queridos nos han precedido, pero sobre todo, donde está Jesús. Esa es nuestra casa. Hay no solo un encuentro, hay una reunión. En catalán diríamos una trobada. Un encuentro es una coincidencia entre dos personas. Una reunión es un encuentro preparado y compartido por más personas. Y Jesús dijo que se había ido a preparar un lugar. Qué buena sensación cuando vamos de viaje, sobre todo si vamos con la mochila, ¿no? Y llegamos a un lugar limpio, aseado, se nos sirve, nos duchamos, y descansamos. Bueno, si vamos de viaje y llegamos a un buen hotel, un buen hostal, y nos reciben casi como en casa. ¿Qué significa que Jesús está preparando un lugar para ti, hermano o hermana? ¿No llena esto de gozo tu vida? ¿No llena de expectativa, de ilusión? ¿No te hace andar de otra forma en este mundo? No solo ha habido gozo en encontrar la oveja que se había perdido, sino que este gozo va a ser compartido por ángeles, arcángeles, Dios mismo, cuando tú y yo entremos en nuestra casa definitiva. Acabamos, concluimos. Esta es nuestra historia, como cantamos en un himno. Esta es mi historia, ¿no? Esta es mi historia. La historia de cada uno de nosotros, enfermos, atemorizados, perdidos, extraviados, fuimos encontrados. Hemos sido encontrados y alcanzados. Encontrados y alcanzados. No pienses, cuando predicas el Evangelio, cuando das testimonio de tu fe, que hay algo imposible para Dios. Si Dios tocó tu corazón, puede tocar todos los corazones. ¿Estás de acuerdo? En segundo lugar, también es nuestra historia en cuanto al regreso a casa. Llegaremos. Quizás con ampollas, quizás cansaditos, quizás con déficit de proteínas, pero llegaremos. Un himno muy antiguo, pero al cual le tengo mucho cariño. Salvo en los tiernos brazos de mi Jesús seré. Así empieza el himno. Salvo en los tiernos brazos de mi Jesús seré. Y en tercer lugar, mientras tanto el Señor quiera que estemos en este mundo, hemos de coger nuestro corazón de piedra
que a veces se endurece un poquillo, y transformarlo en un corazón tierno y compasivo. El buen pastor no volverá, pero tú y yo estamos aquí para ver, buscar, amar, sostener a la oveja que lo necesite. ¿Y quién es la oveja? Mi prójimo, la persona que Dios me pone delante, circunstancialmente, donde vivo, donde trabajo, donde me relaciono. ¿Y quién sigue siendo mi oveja? Mi hermano. Lejos de mí, criticar, murmurar, juzgar, prejuiciar, solo amar. Dios quiere hacer de nosotros personas compasivas, tiernas, con un amor activo, y que nuestra Iglesia se caracterice por un amor compasivo, con el cual fuimos un día y seguimos siendo amados. Amén. Gracias, Josep, por esta rica meditación y gracias al Señor por su palabra y que sea un mensaje de aliento y estímulo para nuestras vidas, de siempre refugiarnos en el buen pastor y también ser canales de este amor hacia el prójimo, hacia esa oveja perdida que siempre tenemos también a nuestro lado, que el Señor a veces nos pone delante. Gracias al Señor por su palabra. Vamos a concluir con dos himnos. Tengan vos más gran riqueza, y en segundo lugar es el Señor mi buen pastor, que es un himno que precisamente nos habla de esta realidad de la que hoy Josep nos ha hablado. Nos ponemos en pie, cantamos estos himnos, siguiendo el compás de nuevo que nos dirige David. Adelante.
nota más de orden público. Creo que está lloviendo todavía torrencialmente, ¿es así? Sí. Pues vamos a hacer una cosa. Josep y yo nos... Cuando acabe la reunión, Josep y yo os saludaremos, pero delante de las sillas rojas, más que nada porque aquí fuera nos remojaríamos bastante, entonces es mejor encauzar esta situación. Y también, cuando terminemos en oración, hay un postludio especial que Josep quiere que escuchemos, una canción de Marcos Vidal, y entonces vamos a permanecer en silencio y escuchar la canción. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta realidad de que el Señor Jesús es el buen pastor que nos encontró, que nos buscó, que nos halló, que nos ha perdonado. Gracias porque Él ha sido también el Cordero de Dios y gracias por esa realidad que podemos vivir diariamente, que tú nos llevas en tus brazos, a tus hombros. Señor, sean cuales sean las dificultades de nuestra vida, ayúdanos a descansar, a confiar en el buen pastor. También ayúdanos a vivir esta realidad hacia los demás, a derramar este amor que hemos recibido primero de ti. Señor, bendícenos en el resto de esta semana, Señor, y te damos gracias de nuevo por esta lluvia que tanto necesitábamos. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Estoy perdido, dudo que me quieras buscar. Y en mi oscuridad te he vuelto a sentir. Me harta de llorar, me quería morir. Dime si es verdad, vienes tú por mí.
siempre.